nada menos que el doctor Alejandro Rodríguez Medrano, a quien le enviamos un saludo de bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Aló? Se ha ido a tomar desayuno, creo. ¡Soy inocente! ¿Está comiendo chicharrones solo? ¿Ah? Claro. Vámonos a tomar desayuno. Se cortó, bueno. Entonces, mientras tanto, Así es, muy buenos días, los saluda Popo Olivera. Sí. Muchísimas gracias por permitirme hablar. Soy inocente también de las acusaciones. No es posible. He acudido por segunda vez a declarar ¿Otra vez? al equipo especial del caso Lavajato, No, iba a ir a cada rato. que me está implicando en el caso de la Interoceánica. Sobre esta decisión, la verdad que yo me han... Ya habla después, ¿ya? Ya después Bueno, quiero hablar Bien, muchísimo. estamos ya con el doctor Alejandro Rodríguez Medrano, a quien le damos la bienvenida. Doctor, buenos días. Buenos días, Enrique Arturo. Adelante, ¿Me escuchas? Adelante. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció de salud? ¿Cómo anda esa pierna? Ya me hicieron la resonancia, estoy esperando la respuesta. Estamos Así de esperando que debo estar muy pronto su con bienestar ustedes ahí en la total. radio. Ya. Doctor, Por para acá, comenzar el asunto, Mujica, Sí, Elías Bueno, Portugués, buenos días, y al pueblo peruano también, buenos días, y que Dios los bendiga por un día más en vida. gracias, doctor, muy amable. Ahora sí, Enrique Arturo. Bien, ¿qué pasa con la cuestión de el Consejo Nacional de Justicia? Es decir, no encuentro alguna persona, la última que ha pasado, que ha ocupado el primer lugar para ser integrante, o sea, miembro de esto, pero patrón, también tiene yaya. No, Enrique Arturo, nosotros hemos dicho aquí en la radio de que todos sus integrantes no están capacitados para integrar esa comisión porque no están autorizados por la propia Constitución, ni menos aún por la ley orgánica de estas instituciones. Y hemos leído los dispositivos legales en los cuales no está autorizado para integrar una comisión de esa naturaleza. Y eso, si no tienen esa autorización, no pueden integrarla. O sea, deben de dar un paso al costado, pero tampoco lo han hecho. Inclusive, el Estado debe declarar desierta esa convocatoria, porque 3 no son 7, ni 7 son 104 que postularon. Entonces, esto conlleva a un pensamiento pues nefasto, porque el resultado se está dando recién. Por ejemplo, lo que han hecho el Consejo de esta comisión, eso lo hice yo en el año 94 y 95, cuando el jurado de honor designó a varios magistrados que no habían declarado que tenían procesos penales, como Inés Tello de Ñeco, a la cual no le tomé juramento, y hubo un enfrentamiento entre el jurado de honor y la presidencia de la Corte de Lima, pero a la larga la razón se impuso. ¿Por qué? Porque la ley tiene que primar y los principios constitucionales deben respetarse, así no cueste la vida. Pero hoy día pues todos son pusilánimes y hacen lo que les da la gana. Y esto conlleva a una desorganización estatal. No olvidemos que el Consejo Nacional de la Magistratura ha nombrado cantidad de magistrados y hemos visto los resultados, cómo han ingresado. Y prueba de ello es que yo he hecho las denuncias respectivas en su momento y reclamando justicia. Pero el Consejo Nacional de la Magistratura todo lo ha denegado, inclusive con una empleada, cuando esos cargos eran indelegables. Pero todo pasa en este país. Y prueba de ello que inclusive todos estos magistrados que están ingresando, ¿por qué el Estado no lo deja sin efecto? Inclusive ascensos que se han dado. Yo denuncié a una juez, Carbonell, por haber cometido prevaricato al haber utilizado en su resolución para decirme de que los provisionales y los titulares tenían el mismo derecho cuando esa ley había sido derogada en octubre del año 2000. Entonces, y eso es prevaricato fehaciente acreditado. Se quedó y ahora ya es vocal superior titular, o sea, juez superior titular y presidente de la Corte de un cono, no sé dónde, pero así. Y todos aquellos que han conocido en mis casos, casi toditos han ascendido. Ahora, las vacantes, cuando se produce la vacante se convoca concurso, pero aquí no. Muchos han ingresado sin concurso, solamente estando ya en segundo lugar, se han quedado utilizando un hecho irregular que no está establecido en la ley. La ley dice, producida la vacante, se convoca concurso. La pregunta es, aquellos que han sido nombrados, habiéndose producido la vacante, después de la vacante, se han puesto a derecho, han dado el examen, ¿no? Acá no.
producida la vacante ya tenían el candidato que iba a ser o iba a reemplazar. Entonces, eso es irregular. Por eso, que sea honorable persona, como lo dicen varios radio oyentes, no se puede poner por poner nada más, y el Congreso también esté falta constitucional porque ha designado personas que están prohibidas por propio mandato constitucional, como al presidente de la República lo ponen para que integre una comisión. Si el presidente es autónomo, tiene establecidas sus funciones y atribuciones en el 118 de la Constitución, ¿tendría validez jurídica? Yo digo que no, porque no está contemplado en esas atribuciones. O sea, el Congreso y el presidente están asumiendo responsabilidades contra el texto claro y expreso de la Constitución. Y eso se llama infracción a la Constitución, que el propio Congreso tendrá que dar marcha atrás y dejarla sin efecto. No le queda otra, si es que quiere mantener un Estado de Derecho o reformularse un Estado de Derecho, porque de lo contrario seguirá siendo anormal, anárquico y más aún fuera del contexto constitucional amparado por ella. Yo, lamentablemente, no se puede seguir permitiendo todas estas majaderías que atentan contra los principios constitucionales y que dejan al desamparo de la justicia y, más aún, una burla abierta que no se puede ya tolerar. Vean nada más ustedes, acompañando las circunstancias estas, ¿acaso el Contralor o Defensor del Pueblo no revisan el peruano, en la cual salen todos los días viajes que deben ser publicados antes de que se realice el viaje? Para eso les voy a leer, con la disculpa del caso, pero es necesario que se sepa por qué se habla y por qué se dice. La ley 27619 dispone en su artículo 3, dice, los viajes para altos funcionarios del Estado y para todo funcionario público, dice, publicidad, las resoluciones de autorización de viaje deberán publicarse en el diario oficial del peruano con anterioridad al viaje. Habla de anterioridad, quiere decir, antes de salir de viaje debe salir publicado. No lo hace. Ahora, ¿cómo se sanciona? El artículo 6 de esta ley 27619, ¿qué dice? El incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley acarrea la sanción administrativa del infractor, además de la devolución del íntegro del monto recibido, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiera lugar. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que si salió después, sin haberse publicado la resolución, automáticamente es sancionado con la devolución, su viaje y todo lo que recibió. ¿Lo hacen? ¿La Contraloría lo hace? Hasta ahora no veo. Yo vengo haciendo denuncias del año 2001 a la fecha. Y todos estos viajes de presidente de corte, viajes de funcionarios públicos, no pasa nada. El Consejo Nacional de la Magistratura también se ha ido un montón de veces. Yo he sacado copia de eso, tengo la copia, y me doy la satisfacción de decir que muchos viajes se hicieron sin la exigencia de este dispositivo legal. Se fueron a interconferencia, inclusive sin nombrar a sus reemplazantes, y quedó acéfala la institución, y nadie dice nada. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el presidente de la Corte y César San Martín Castro se fueron de viaje. Y la publicación se da días después. Entonces, autorizan viaje del presidente del Poder Judicial y de juez titular supremo a España. Resolución número 037-2019 PCEPJ. Esta se da y publica ¿cuándo? El día 16 de junio. ¿Y cuándo viajan ellos? El día 15 al 21 de junio, que deben estar en España. Eso quiere decir que salieron el 13 o 14. La pregunta es, ¿este viaje está amparado por la ley? Yo digo no. Entonces, ¿qué le corresponde hacer a la Contraloría? Investigarlos
independiente de la acción penal o civil, tienen que devolver, son $4,000, $5,000 cada uno. Doctor. César San Martín Castro y el presidente de la Corte. Si estos personajes que representan y administran justicia no cumplen con la Constitución y la ley, la pregunta es, ¿están actuando dentro del marco de la ley? No, entonces está descalificado. Por lo tanto, no pueden seguir en el cargo. Deben de dejarlo y ser cesado, inhabilitado, y eso le corresponde hacerlo al Congreso. César San Martín Castro está involucrado con el presidente de la Corte, expresidente de la Corte del Callao, el de los cuellos blancos. ¿Acaso lo inhabilitan? No pasa nada. En cambio, otros que no tienen nada están presos. Entonces, la pregunta es, ¿se está actuando conforme a la Constitución y a la ley? La ley no tiene ojos, pero acá sí tiene. Entonces, es un emplazamiento a las autoridades que tienen que ver esta situación. Lo mismo, a este caballero que Domingo Pérez viajó 15 días antes y recién ha salido la publicación del viaje a Brasil. La pregunta es, si un ministerio público que está haciendo estas noticias no cumple con la Constitución, la pregunta es, tus actos y lo actuado para estos casos tendría validez cuando un ministerio público viola una de sus funciones, que es la tutelar de respetar la ley. No. Pero esos viajes son públicos, doctor, eso era para ver lo del caso Lavajato, ¿no? Así sea público. Si el presidente de la República pide autorización para viajar y se publica, si la cabeza lo hace, todo por conducto regular, entonces. Debe ser. Y eso lo obliga la ley, yo no. La propia ley que acabo de leer. Esa es la función del magistrado. Doctor, pero hay una cosa, ¿quién autoriza los viajes? ¿No? Es ¿quién el da los titular del pliego. ¿Quién da los viáticos? ¿No? Y si la gerencia general por mandato de la propia resolución que sale. Ya, entonces yo creo que primero tienen que ordenar que se publique antes que entreguen los viáticos. Bueno, eso es trámite administrativo. No, y es de responsabilidad de la autoridad. Entonces, ¿está mal eso? ¿Está caminando mal? Bueno, todo está caminando mal, ¿no? Sí, pues. Oye, no seas ingenuo, pues. No seas ingenuo. Doctor, no una consulta, doctor, con relación a lo que viene sucediendo, pues, ¿no? Que siempre estaban en la misma situación y no salimos. Ahí en la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, han observado a uno de los que quedaban de los tres. O sea, eso no va ni para adelante ni para atrás. A patrón. Entonces, la comisión especial que jefatura a Walter Gutiérrez, el abogado Walter Gutiérrez, ex decano del Colegio de Abogados, ¿hasta qué año se va a quedar ahí como comisión? Sí. Mira, todo esa ley es inconstitucional. No te olvides tú que solamente pueden ejercer los cargos establecidos en la ley. ¿Por qué? Porque el artículo 45 y 46 de la Constitución, todo funcionario tiene limitaciones. No se puede exceder de las atribuciones que tiene y las facultades y deberes que debe cumplir. ¿Lo están cumpliendo? ¿O lo cumplirían? Lean esos dispositivos y se van a dar cuenta ustedes de las barbaridades que están cometiendo. Por eso yo me atrevo a decir, esta es una anarquía. La anarquía no se obedece a nadie. La violan a la Constitución, violan la ley. Por eso que los poderes del Estado se están manejando por resoluciones administrativas. Todos los supremos, por ejemplo, ¿cómo se mantienen en el cargo? Bajo resoluciones administrativas cuando la Constitución y la ley orgánica les señala procedimientos a seguir. ¿Lo están siguiendo? Ninguno. Que me saque la resolución de la sala plena que haya aprobado la creación de las salas transitorias, porque la vigencia cada 3 años, de acuerdo con el artículo 82 de la ley orgánica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué moralidad? ¿De qué principios del derecho? ¿De qué Estado de Derecho estamos hablando? ¿Tenemos la protección ciudadana? No la tenemos. Yo vengo exigiendo justicia desde mi caso. ¿Acaso existe autorización del Congreso para que se me investigue por infracción, por corrupción de funcionario y tráfico de influencia? No existe. Que me la saquen y vean.
solamente autorizó el Congreso para que se investigue por infracción a la Constitución y abuso de autoridad. Allá están las actas del mes de octubre del año 2000. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué garantía constitucional estamos hablando cuando en mi caso, que conozco la norma, se me está maltratando en esta forma? ¿Acaso, si a mí me la están haciendo, qué se puede esperar de un mortal, un hombre a pie que no conoce la norma? Y eso es lo que está pasando. Primero te meten preso y después te investiga. ¿Dónde está el principio constitucional de la presunción de inocencia? O sea, aquí hacen lo que le da la gana y la norma se da, bueno, por intereses personales, ¿sabes yo por qué? Pero eso es ilegal. ¿Dónde están los constitucionalistas? ¿Dónde está el propio presidente de la República que tiene que poner orden? Exacto, corresponde doctor. a él a poner orden. Por eso, ¿Lo está doctor, haciendo? usted como conoce el campo judicial, no, también en otros campos hay órganos de control que no sirven para nada. Entonces solamente en la Constitución del 93 han aparecido para engañar al pueblo, ¿no? Y eso viene sucediendo, ¿no? Con el gas, con la luz, con todo. Entonces hay un órgano también administrativo que se llama CEPLAN, que es un órgano burocrático que tiene cientos de personas ahí trabajando, que lo único que salen es robarle al pueblo. Por eso, ¿de qué nos sirve tanto órgano de control si no cumplen con su misión en el Poder Judicial, en el Congreso? No, ni la Contraloría, doctor, puede entrar ahí en el Congreso. Por eso que está bien lo que usted nos indica, ¿no? En hacer una reflexión al país de que esta Constitución del 93 no tiene ruta a dónde llegar. Mira, Víctor Arca, el Contraloría tiene su ley orgánica y una función específica la establece la propia Constitución. Le corresponde verificar, controlar, sancionar. Pero ya le quitaron las sanciones también, así de que todo quedó en nada. Comenzó bien, hizo bien y a la larga lo dejaron sin piso. Entonces, si nosotros estamos viendo todo esto, porque lo hacen delante de nosotros, de nuestros ojos, de nuestros oídos y nuestra vivencia, la respuesta la tienen ustedes y, más aún, si es legal o no es legal. Ya estas majaderías se están haciendo abiertamente, no respetan a nadie. Entonces, si no respetan a nadie, ¿qué podemos nosotros hacer los hombres de a pie? A ver. Doctora, en el caso de Castañeda Locio también, ahí el hombre dice que está enfermo y por eso no va a la fiscalía. Está mal de la garganta y en cualquier momento a mí la fiscalía debe ver que no darle impedimento de salida porque en cualquier momento se fuga este señor. Hay un clamor. Sí. Mira, tú estás viendo, le estás viviendo a una realidad. Todo, por eso estoy diciendo, acá hay una anarquía. No existe el control que verdaderamente le corresponde al Estado hacerlo. Si no lo hace el Estado, ¿quién lo va a hacer? ¿El hombre de a pie? Aunque tiene autorización, ¿no? Pero no todo es malo, doctor. Por ejemplo, la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos ha conseguido que se dicte comparecencia con restricciones de 24 meses de suspensión del cargo al fiscal supremo adjunto Sandro Paredes Quirós, ¿no? Igualmente comparecencia restringida a Dante Mandriotti, este señor que estaba pedido por la justicia, Ajá. que ahora es gobernador del Callao. ¿Qué estaremos pagando los chalacos, doctor? Sí, yo te pregunto, Mujica, Sí. ¿ese señor que ha dictado ese mandato es legal o es inconstitucional? ¿Tiene función establecida en la ley? ¿Ha sido designado por la Sala Penal Permanente, que es la que manda la ley? La pregunta y respuesta la tienes tú. Y aquel que está afectado con estos derechos que tiene derecho a reclamar. Por eso te digo, acá hacen lo que le da la gana. Una sala transitoria, primero tendrías que ver si esa sala tiene o no competencia para que exista. Y esa sala, al no estar amparada por la sala plena, la pregunta es, ¿tendría valor jurídico para dictar esos mandatos? Pero se supone que están paradas, doctor, ¿no? Se supone, pero yo te digo que no existe.
Mientras no exista el mandato de la Sala Plena, que es el ente rector, de acuerdo con el 144 de la Constitución, no tiene validez jurídica. Es lo mismo, tú llegas a tener una partida de nacimiento, ¿quién te la da? ¿Y quién te dice que es tu papá y quién es que es tu mamá? ¿Mm? Bueno, A ver, pues. la municipalidad es la que da la partida de Sí, nacimiento. pero ¿no? ¿quién te inscribe? ¿El vecino? No, mi papá. Entonces, pues, No tiene papá, dice. Mi papá, pues. igualito. Por eso es necesario un reordenamiento, o le llamamos nosotros una reingeniería total de todo. Total, total, doctor, como dice usted. Todo Mira está nada podrido. más todo lo que estamos viendo y escuchando en estos audios que se están difundiendo de a poquito y que se cuelgan en las redes sociales. La pregunta es, si todo esto tiene rum rum, ¿no? Por eso cuando el río trae piedra es porque algo hay, ¿no? En el caso de Mandriotti ya hay pruebas, doctor, hay videos. Pero Yo que mismo no he visto, viste, pues, el personaje correcto, yo mismo he visto el cuando, magistrado correcto. cuando Claro, capturaron que no te espurio. a la banda esta de allá de Ventanilla o de Gambetta, uno de los choros dijo, ya, llámenme a Mandriotti ahorita, dijo. Cuando la policía los intervino esta banda de que cobraban cupos, al toque uno de los implicados dijo, llámenme al doctor Mandriotti ahorita. Ah, Entonces, ahí lamentablemente están algunos abogados dedicados a trabajando con la mafia, pues, ¿no? la Y mayoría. pues. Muchos. la mayoría, y bueno, y lo peor de todo que ahora es gobernador del Callao. No, tú tienes razón, Mujica. Lo que pasa es que nadie dice nada, todos están conformes. ¿Acaso sabías tú lo que yo te estoy diciendo? No. ¿Ves? Esto es lo del viaje para decirte el número de la resolución de José Domingo Pérez, bajo la resolución de la Fiscalía de la Nación número 1312-2019-MP-FN, de fecha 6 de junio del 2019. Se autoriza el viaje de Juan Domingo Pérez Gómez, fiscal provincial del equipo especial de la Fiscalía, y Henry Amenazábal Almonte, fiscal adjunto, para los días 10 al 14 de junio del 2019, para los fines expuestos en la parte resolutiva de viaje. ¿Cuándo se publica? El día 22 de junio. La pregunta es, estos dos fiscales tendrían que devolver los que han recibido para ese viaje. Pero es culpa de ellos eso, de que no se publique, doctor. ¿Ah? Así Es- haga lo que se haga y tenga lo que tenga que hacer. Acá se cumple con la ley, sea quien sea y a quien le toque. No está bien correcto, pero qué tiene que hacer la publicación? O sea, ¿qué tiene que ordenar? No, la ley publicación? no te prohíbe, la ley te exige que se publique. La ley no interesa y esto tiene que cumplirse. Entonces, te he leído el artículo sexto y ellos tienen que devolver, tendrían que devolver, son 1.200 por cada uno, dólares, más $40 de seguro de viaje, porque la ley dice que se devuelve. Claro. El artículo sexto, te lo vuelvo a leer. Sanciones. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley acarrea la sanción administrativa del infractor, además de la devolución del íntegro del monto recibido, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar. Lo manda la ley. Y yo como juez tengo que cumplirla. Y yo como fiscal tengo que cumplirla. La pregunta es, ¿lo cumplieron? No. César San Martín Castro, el presidente de la Corte Suprema, de Caros, y estos dos señores. Acá no se trata de que tengan que hacer o viajar a recolectar pruebas. Se trata del cumplimiento de la ley. Si tú la incumples, automáticamente tendría validez todos tus actos. Esa es la pregunta. Ya existe una desconfianza. Claro, Porque doctor. si tú no te doctor, mire. cuidas, no obedeces la ley, ¿qué puedes exigir? Te la obedejan. Doctor, o sea que estamos hablando de lo mismo, pues, del embajador César Bustamante, ¿no? Que lo mandan a investigar ahí en Nostroza, y ahí después de 8 meses, acaba de entregar recién la investigación que él ha hecho. O sea que entre ellos se blindan todo lo que llegan ahí. Por eso que yo lo aplaudo a usted, porque tiene que seguir insistiendo y nosotros también ahí apoyando para que de esa manera haya una transparencia en la administración del Estado. Total. Mira,
No solamente eso, acuérdate que los grandes estudios, justamente de la podredumbre nace de estos hechos que se celebraron contratos para robarle al país, para empobrecer al país, para hacerle daño al país, perjudicando a mucha gente que verdaderamente necesita ese dinero para poder subsistir y el Estado proteger a todos estos ciudadanos. La ley 17537, que creó el Consejo de Defensa del Estado, en su artículo 3 dice: se designa excepcionalmente por el Ejecutivo encomendar la defensa del Estado como Procurador General de la República ad hoc a cualquier abogado que reúna los requisitos de igual del Procurador General. Su artículo 12 dice: para demandar y o formular denuncias a nombre del Estado será necesario la expedición previa de la resolución suprema autoritativa y salvo las excepciones que expresamente contemplan las leyes de carácter especial, que no era el caso. Entonces, cumplió este procurador, Ugaz Sánchez Moreno, con este mandato, y el artículo 31 dice: al asumir el cargo de Procurador General de la República, prestarán juramento ante la Corte Superior de Lima. La pregunta es: Ugaz Sánchez Moreno, como procurador designado, Procurador de la República, ad hoc, ¿cumplió con prestar juramento? No. Recién lo hizo, ¿cuándo? En el mes de septiembre del año 2001. Por lo tanto, al no haber prestado juramento, ¿tendrían validez todas estas denuncias que ha hecho? Si le falta un requisito de que se exige para asumir el cargo. Eso es gravísimo. Y García Sayán, como ministro de Justicia, le da dinero, le entrega dinero sin haber verificado si prestó o no juramento. Lo que pasa es que tenía dudas, al menos si tenía validez o no la designación que se hizo como procurador. Cuando mi abogado, el doctor Miguel González de Río, le interpone la denuncia por usurpación de funciones públicas en el mes de agosto, ¿qué hace Ugaz? Presta juramento recién en septiembre. ¿Y quién ante el presidente de la Corte Superior de Lima? Salas Villalobos. ¿Y Salas Villalobos qué hace? Le pone con efecto retroactivo al mes de agosto. ¿Para qué? Para que mi denuncia no tuviera validez jurídica. Y así lo hicieron. Investiguen a esos jueces. Investiguen a todos estos infractores de la Constitución, infractores de la ley, y métalos presos. Porque no se puede burlar el derecho de las personas. El ser humano merece respeto. No se puede vulnerar un derecho que tiene todo ciudadano. Por eso que vengo alegando y vengo discutiendo para que no existan más magos de la justicia, más magos de las leyes, que se cumpla con ellos tal y conforme lo dispone el texto claro y expreso de la ley. No podemos seguir permitiendo estas majaderías que te disfrazan la ley o te disfrazan las resoluciones para mantenerte preso. Eso es injusto, pero a la larga el karma se paga. Y ahí estamos viendo cómo están cayendo. Pero que Dios los tenga en amparo de su alma, porque otra cosa no les queda. Que lo recojan. ¿Por qué digo yo esto? Mejor Satanás. No solamente eso, yo saqué copias certificadas en el 2004, siendo presidente Víctor Raúl Mancilla Novela. ¿Qué me dicen? No prestaron juramento ninguno de ellos. Ni los adjuntos ni nada, a pesar de que existe una resolución que obligaba que en el mes de enero tenían que prestar juramento del año 2001. La pregunta es, si ni el jefe ni sus adjuntos prestaron juramento, la participación de Ronald Gamarra, Vargas Valdivia, Azabache Caracholo y otros más, ¿tendrían validez jurídica? Si le falta este requisito de juramento, que es indispensable y exigible. Los actos jurídicos son nulos cuando no cumplen con los requisitos exigidos por la ley y la Constitución.
Por Una lo pregunta, tanto, doctor, porque ya es tiempo de que nuestros amigos que están en su casa puedan hacer sus preguntas correspondientes a no, los teléfonos ya modernos. termino, solamente lo que invito es a una reflexión y veamos en qué manos estamos. Y el presidente de la República le corresponde poner orden, si es que quiere pasar a la historia. Tiene que declarar la reorganización de todas las instituciones que tengan que ver con la administración de justicia. Si quiere tener una garantía para él mismo a futuro y de sus familiares y para el pueblo peruano. Ahora sí, pasamos a las preguntas y disculpa nomás con la No hay disculpa problema, del caso de doctor, los no hay radioyentes. problema. La invitación Pero había que aclarar este panorama Claro, claro. porque no seguimos permitiendo, no podemos seguir permitiendo toda esta majadería. Había Yo vengo que- pidiendo que se resuelvan mis escritos desde el 2007 y hasta ahora no resuelven nada. Y la Corte Suprema de Lentitud, a pesar de que la ley señala plazo, se está cumpliendo. Ahí está mi caso, por eso vean el 15-2003 y 10-2001 y ahí van a ver toda la podredumbre que existen y de los malos magistrados que tendrán que pagar en su momento todo lo mal que han hecho y contra el texto claro y expreso de la ley. Ahora sí, gracias. Bien, invitamos a todos nuestros oyentes a que marquen los teléfonos de Moderna 332-7779, 332-6583 y puedan hacerle a cualquier pregunta, naturalmente, sobre la cuestión esta jurídica o cuestión legal al doctor. No, yo felicito a los radio oyentes porque también están preocupados porque se nota que son patriotas y eso para mí es una satisfacción. Acá Claro. nosotros estamos de paso nada más y las enseñanzas que queden quedarán para el futuro, pero no podemos ser ocultos en la sapiencia que está para difundirla al pueblo. Doctor, y en el caso de que bueno, en el caso de Augás, por ejemplo, Ese debe estar en la cárcel. y no presenta Mira, juramento, mira, o sea, no celebrar los jura. contratos. Ahí está, revisen la comisión, el informe de la comisión Pari. Bueno, No lo digo yo, lo dice la comisión Pari. ¿Quién es el principal estudio que ha organizado todo esto? Fue el estudio GAS. Lo dice Bien. él, no lo digo yo. Yo he leído lo que aparece en las actas. correcto. Aquí tenemos ya la primera llamada. Una preguntita, doctor. ¿Un ateo también tiene que jurar? Uno que no es católico y sale elegido, ¿tiene que No, jurar? cualquiera que sea elegido, la acta de juramento jura por tu honor o jura por quien sea. Perfecto, ok. Vamos a ver la primera llamada del día de hoy. Adelante. Adelante con la pregunta. Buenos días, su nombre. Ángel Arena, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está? Qué gusto saludarte. Mira, a ver, yo quería hacer una pregunta al doctor Miguel Medina sobre esta cuestión de injusticia, porque es un buen magistrado. ¿Ah? Yo, por lo menos, lo estimo mucho porque realmente él ha hecho una buena actuación cuando estaba de presidente de la sala. Todo muy bien, muy bien. Yo quisiera hacer una pregunta. Mire, hablando de todo este injusticia, Castañeda Alonso lo han citado y no ha ido. No. Todo lo que ha hecho este señor, el caso del Seguro Social, caso Comunicore, todos los peajes que ha hecho, él fue el que vino con los peajes, la línea amarilla, la cuestión del Seguro Social que votó a tanta gente que murieron con tuberculosis, todos los peajes, todos los bypass que ha hecho, sobrevalorados, todo. Este señor debe ir a la cárcel o no debe ir a la cárcel. Debe ir a la cárcel, sí, para mí sí debe ir a la cárcel, porque ya se ha visto que ha recibido plata de los brasileños. Yo le voy a preguntar, a ver, ¿qué piensa el doctor Rodríguez Medrano? Mire usted, todo aquel que inflige sus funciones, lamentablemente le esperan las rejas, la cárcel. ¿Por qué? Porque él como funcionario tiene que respetar la ley, la constitución y los mandatos que le otorga su ley orgánica o le restringe derechos. Tú no puedes entrar a un cargo a robar, tú tienes que actuar. Hay instituciones en las cuales tienes que utilizar el erario nacional para proteger al país. Y eso no es inmoral, es el cumplimiento de su deber, que muchos de ustedes no conocen porque no han hecho defensa nacional, pero estudien de defensa nacional y van a ver ustedes muchas cosas, se van a enterar podría ser escandaloso, pero lamentablemente son funciones que tienen que cumplirse. Pero usted dice la cárcel, yo digo lo mismo. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer abuso de tu poder, ¿no?, para enriquecerte tú y tu gente, y perjudicando el bolsillo ajeno, que es el Estado, el usuario. Nosotros hemos dicho acá, si todo lo que es ilegal se debe declarar inmediatamente, de suspenderse esa obligación. ¿Por qué? Porque ha hecho con trampa, infringiendo las normas, no tiene pureza, no tiene limpieza, por lo tanto está sucia, y esa ley sucia no se puede mantener.
hasta ahora cobrando los peajes en esa naturaleza. Le corresponde a los distritos o a las provincias dejar sin efecto todas estas malas obras, malas artes, ingreso ilegal, protegiendo a compañías en la forma irracional como se está haciendo hasta la fecha. Y eso, el gran culpable son los alcaldes. Antes era el Ministerio de Transporte, pero ya los alcaldes están bajo su custodia y bajo su regla de mandato. Debe dejarse sin efecto y volverse a cobrar como verdaderamente era antes. Un sol 50, 2 soles, 2.50, no sé cuánto, pero el asunto es que se tiene que volver a eso. Y todo aquello que está contaminado con la intervención de ilegalidad, de contratos leoninos, perjudicando al pueblo peruano, debe dejarse ya sin efecto. Una medida cautelar es suficiente para dejarla sin efecto. ¿Lo hacen los procuradores que deben proteger los intereses del pueblo? No. Ni hablar, pues. Acá le estamos dando instrucciones para que sepan si justamente la Constitución le otorga a los procuradores la defensa del Estado. La pregunta es, ¿lo están cumpliendo? No, para nada. Entonces, pues, cada uno que se ponga la responsabilidad y la camiseta que le corresponde hacerlo en protección del Estado, del pueblo peruano. Eso es lo que yo estoy exigiendo como ciudadano peruano. Yo no puedo seguir permitiendo que se metan a la cárcel a las personas que no tienen que hacer nada, absolutamente nada, pero lo meten preso pues, para hacer escándalo. Bueno, hablando Ahora, de escándalos. el que está en la picota también es el fiscal Hamilton Castro, que al parecer se demoró mucho y por eso se fugó. Mira, Toledo, ¿no? Solamente él. Debió al toque. Acá todos esos responsables, mira tú nada más. Toledo y Popio Olivera dieron la ley de lavado de activos y se volaron 2 dispositivos legales, penal, sobre el tráfico de drogas. La pregunta es, ¿se dijo en esta norma por qué se tenían que derogar estos 2 artículos? No lo dice. Segundo, ¿tenía relación con lo que habían hecho? Tampoco. Entonces, ¿esa resolución atenta contra el artículo 8º de la Constitución? Sí atenta. Por lo tanto, debe ser procesado por protección al narcotráfico, aparte de las otras cosas que han hecho como funcionarios públicos. Y está saliendo ahora en los diarios que ha habido protección contra ellos. Pero lo más grave es que deben ser denunciados y a la cárcel por tráfico y protección de tráfico y ilícitos de droga. Ajá. Contra el texto claro y efecto del artículo 8º de la Constitución. El Estado combate el narcotráfico, no lo protege. La cárcel le van a quedar chica, doctor. No solamente a las cárceles. Si hubiera habido paredón, la cosa hubiera sido diferente. Ajá. Doctor, tenemos una llamada del Sí, público. adelante. Aló, buenos días. ¿Su nombre de qué parte llama? ¿Cómo está? Muy buenos días, Franklin. El doctor lo escucha, Franklin. ¿Cómo Sí, está? adelante, buenos días, diga. Un saludo a todos ahí del panel y a usted, doctor Rodríguez. Ha salido un alcance de todo lo que usted nos enseña, nos indica. La iniciativa muy buena que tuvo el señor Otoya, ¿se acuerda usted una vez? Para poder iniciar una recolección de firmas para un cambio una reforma de la Constitución. Sí, pero nadie se presentó, se presentaron algunos y a la larga Sí. nos dejaron acéfalo. Hubo gente que tuvo mucha iniciativa, muy buena, pero todo quedó, como usted dice, acéfalo. Y de repente eso se puede retomar, ¿no? Porque, bueno, lo dijo el señor Otoya, que él como comunicador social no podría estar inmerso en eso también, ¿no? Por lo mismo que él dirige una radio tan prestigiosa como Moderno. Pero, señor Rodríguez, lo justo es, disculpe, ¿no? Puro bla, 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 bla. Iniciemos, fue un colectivo o algo para poder recolectar las firmas y exigirle a ese presidente que usted está diciendo, yo, ¿no? en mi caso, infringe la ley, un referéndum por el cambio o la reforma de la Constitución, porque eso es lo que necesitamos, señor Mire, Rodríguez Medrano. eso Usted lo pueden habla, hacer. habla, y la verdad que también usted tuvo iniciativa, se le agradece, ¿no? Pero si no tenemos el apoyo de juristas como usted, de prestigio, para que nos puedan defender, orientar, no hacemos nada, señor Rodríguez Medrano. El país se está hundiendo en la corrupción, en la miseria. Esto está podrido, ya nosotros lo hemos dicho hace 4 años. Así es. Y señor Rodríguez, usted como un jurista reconocido y prestigioso, tome la iniciativa, pues ya que usted ha sufrido los vejámenes y todo lo que de la justicia, siendo usted un jurista, un representante de la ley del Estado, usted lo ha sufrido.
Usted mismo Y lo dice, sigo usted sufriendo. lo sufre y lo sigue sufriendo. Si usted lo sufre, el pueblo que está sufriendo y no tiene justicia, ¿a quién le reclamamos, señor Rodríguez? Ese es mi Miren, pedido hacia ustedes, por yo favor. les leo los dispositivos legales para que el pueblo sepa defenderse. Para eso tienen sus abogados, para eso buscan ustedes una defensa cautiva. La pregunta es, mi función es instruirlo, y eso sí, abiertamente. ¿Por qué? Como ciudadano estoy colaborando con todos ustedes, pero mi enfermedad no me permite en estos momentos, ¿no?, asumir un liderazgo de esta naturaleza. Así de que le agradezco al pueblo peruano que me escucha y con esto despierto su inquietud. Para eso existen otros personajes que quieran, por el bien del país, asumir esta responsabilidad. Yo traté de hacerlo con Salvador Otoya, tratamos, pero ahí quedó. ¿Por qué? Porque no se cuenta con el primero, con el capital. Segundo, la inversión que tenga que hacerse para esto ya sería un aspecto político, y yo no soy político. Así de que Salvador tampoco. Así Doctor. de que yo le ruego, organícense, yo los puedo apoyar con mis conocimientos, abiertamente. ¿Por qué? Porque todos los peruanos debemos de luchar porque haya justicia, y eso es una función nata. Doctor, Dime. pero su situación de escanero, ¿le da algunas limitaciones o no? ¿Quién? Digo, el hecho de haber estado en la prisión. Mira, este es el resultado de justamente de haber estado en la cana. No te olvides que son 8 años. 8 años. Me he comido 8 años. ¿Y quién me paga esto? Para que vean la injusticia. ¿Tengo derecho o no a proteger a mi pueblo Por como supuesto. peruano? Por No supuesto más, que sí. Rodríguez Y Medrano, respetos. Claro. que te metan preso sin que tenga justificación ni prueba que exige la propia Constitución. Por eso que yo digo abiertamente, existen muchas leyes inconstitucionales y nadie dice nada, ni los constitucionalistas, todos dicen amén, 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 se acabó. Y eso, mucha pena me da, de verdad que sí. Escuchar inclusive a congresistas que no sepan sus derechos y obligaciones, y renombrados personajes, qué pena, qué pena. Eso lamentablemente, porque lo conozco. Si no lo conociera, pasaría uno más. Que digan lo que digan, tienen validez, pero no, hay que protestar. Y yo lo protesto abajo la radio, porque no soy político. Bien, doctor. Tenemos otra llamada telefónica. Adelante. Otra pregunta en este momento. Aló, ¿te Díaz? Buenos días. Jorge, buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días, Jorge. Doctor Rodríguez Medrano, los 8 años delincuenciales que los delincuentes, jueces y fiscales lo clavaron a usted en San Jorge. No, Yo pienso, Castro. honestamente, Castro, que Castro, debemos no, Jorge, crear Jorge. una función excepcional con gente excepcional, sin que sean abogados, para castigar después que termine toda esta miasma, esta basura de este país anarquista, delincuencial en todos los extremos de lo que es ejecutivo, legislativo y judicial, y que nadie lo va a arreglar, incluyendo al partido político Fuerza Armada, que hay que castigar muchos generales, muchos coroneles y muchos, hay que castigarlos. Hay que formar una asamblea nacional, creo yo, para que de esa manera se castigue a aquellos jueces y meterlos presos, quitarles el título y quitarles el sueldo. Creo que es factible, muy amable. No te falta razón, Jorge. Te felicito, porque el que habla con la verdad y sentimiento, a la larga llega. Así de que tú estás llegando al pueblo. Y eso, como muchos radioyentes también, que defienden al país en una u otra forma. Y eso es bueno. Se hace patria. Es la única forma de hacer patria. Porque sin patria no somos nada. Somos espurios. Y la defensa de todos los radioyentes que aportan con algo, los felicito. De verdad que los felicito. Y eso me da empuje a seguir hablando, a seguir instruyendo. ¿Para qué? Para que sepan reclamar sus derechos. Lo que yo estoy diciendo está sustentado en la ley. ¿Acaso yo lo estoy inventando? No. Cada funcionario tiene un derecho y una atribución. Si se queda en ella, ya dejó de ser. Por lo tanto, no se puede nombrar por nombrar.
no se puede ejercer un cargo porque te me da la gana de hacerlo, o crear una resolución administrativa para que tenga amparo administrativo, pero no legal ni constitucional. Esa es la diferencia que muchos no se dan cuenta y creen que están haciendo bien, mal asesorado, mal dirigido, bueno, pues paga la consecuencia y ese es el resultado. Si no tiene buenos asesores, está camino a la cárcel, o está camino a la vacancia, o está camino al cierre del Congreso. Eso que quede bien en claro. La ley señala los procesos que tiene todo ciudadano y el pueblo peruano. Pero no hay solución a la vista. La Junta Nacional de Justicia todavía es un sueño, nada más. No, Tal vez en este se diciembre. engaña, muchacho, pues despierta. No, pero mujica. cuando entre en funciones tiene que trabajar, ¿no? Mira nada más, habría que preguntarle a ese que no le han tomado juramento, ¿declaró o no declaró que tenía procesos penales? No, Ese es el primer factor. No tenía, bueno, pues se restituye, pero si tenía y ocultó, mala suerte, a la cárcel. Claro. No solamente suspenderlo, sino a la cárcel. No, porque no se puede mentir. Mira, ¿cuántos congresistas están siendo liberados cuando utilizan inclusive declaraciones que dicen que lo hizo cuando no era congresista? Hazme favor, si está sirviendo esos documentos para asumir el cargo, ¿cómo Claro. se le puede liberar? Claro. Siempre Eso lo necesita brindan. una reflexión. Basta ya de tanta incertidumbre del Estado. Pónganse los pantalones, búsquense buenos asesores. Sí, ya. En este plan que los asesores al loco Perrochena. Bueno, Sí. Bueno, pues hay que reírse de algo. Sí, pues. Estamos, Muchísimas gracias, yo le doctor. agradezco al pueblo Jesús, peruano Jesús. que me escucha y la paciencia de todos ustedes para seguir adelante, toda vez de que solamente Dios nos ilumina y Él nos pone la palabra que debemos de decir. Gracias, bendito Dios, siempre contigo, que me acompañas y me ayudas a salir adelante. Ojalá todas estas cosas se arreglen por el bien del país, por seguridad jurídica y además para poder vivir en paz. No como estamos viviendo hoy en día, en una incertidumbre que no sabes que si llegas o no llegas a tu casa. Gracias, buenos días y que Dios lo bendiga. de igual manera, doctor, ojalá que se cure pronto. Del todo, ¿no? Gracias, doctor. Un abrazo.